presentar un acto como este no es fácil. Puede parecerlo, pero no lo es. Sería fácil en cualquier otro momento si supiéramos exactamente qué nos depara el futuro. Pero lo único que tenemos claro en estos tiempos que corren es que hay una gran incertidumbre. Por eso, presentar un acto como este no es fácil. Pero mientras piensas qué vas a decir, eres consciente de que estás presentando un acto que forma parte del inicio de un cambio. Yo quiero comenzar, como es natural, con los agradecimientos. Quiero agradeceros a todos y a todas que hayáis venido esta tarde aquí a conversar con nosotros sobre algo tan bonito y tan importante como es la política municipal. Agradecer al Casino Merobrigense que nos haya facilitado el espacio y a los compañeros y compañeras que han estado esta mañana ordenando todo y preparando la sala para que todo esté listo. Quiero agradecer, como es natural, la presencia de José Sarrión, nuestro candidato a la presidencia de Castilla y León. Y quiero agradecer a Julio que nos haya dado la oportunidad de volver a aprender de él. Todos sabéis que esta no es la primera vez que Julio participa en un acto de nuestra asamblea. Concretamente, este es el cuarto. Los primeros tres fueron un ciclo de conferencias en el Palacio de los Águilas, hoy, por cierto, cerrado a actos como este. Pero hoy, sin duda, es, si me lo permitís, el más emocionante. Lo es porque desde que soy concejala en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo he descubierto que la política municipal es mucho más de lo que parece. Cuando comienzas a trabajar por tu ciudad te das cuenta de su poder transformador y de la importancia de comenzar a cambiar las cosas de abajo arriba, construyendo ciudadanía y convirtiendo los municipios en espacio de convivencia. Por eso que alguien con la trayectoria de Julio Anguita nos plantease en las pasadas Navidades la posibilidad de realizar esta conferencia suponía una oportunidad tremenda de aprender, de discutir y de reflexionar desde un equipo de gente que estamos convencidos de que en la próxima legislatura vamos a tener que tomar decisiones importantes y aplicar políticas distintas para nuestro municipio. Va a ser, por tanto, un acto para hablar de política municipal, de la política municipal que gentes de Izquierda Unida pusieron en marcha en lugares como Guadalajara, Algeciras, Pinto, Rivas hacia Madrid y evidentemente Córdoba. Para hablar de todo ello están con nosotros Julio Anguita, y creo que no es necesario presentar a estas alturas, a Domingo Benito y a José Sarrión. Posteriormente, como es habitual en nuestros actos, abriremos un turno de preguntas e intervenciones. Así que sin más, no voy a alargar más, doy la palabra al candidato a la presidencia de las Cortes, José Sarrión. Muchas gracias. Voy a ser breve, por supuesto. Primero agradecer a la Asamblea de Ciudad Rodrigo que se me permita estar en este acto. Es el primer acto que realizo como candidato a la presidencia de Castilla y León en la provincia de Salamanca y también el primero, por supuesto, por tanto, en Ciudad Rodrigo. Y para mí es un enorme placer. Yo querría reclamar, aprovechando hoy la presencia de Julio, yo quería empezar reclamando a un autor que fue fundador precisamente de Izquierda Unida Castilla y León, un filósofo nacido en Palencia que trabajó la mayor parte de su vida en Barcelona, aunque desempeñó varios años en Valladolid, etapa en la cual fue delegado a la primera asamblea fundacional de Izquierda Unida precisamente por Castilla y León. Estoy hablando del pensador castellano Paco Fernández Güell, persona a la que yo no conocí personalmente, aunque tengo la suerte de poder llamarme amigo de muchos de sus discípulos, y a la que leí profusamente a lo largo de mi militancia. Y yo quería recordar un texto de Paco Fernández Güell que se editó póstumamente en su libro póstumo para la Tercera Cultura, editado por Salvador López Arnal, en el que se reclamaba una reflexión acerca de la relación en la historia del pensamiento entre la política y la verdad. Decía Paco Fernández Güell que hay una tradición política y una tradición filosófica que ha considerado la política como el reino contrario a la verdad. Es una tradición que se encuentra en Maquiavelo o que han denunciado críticamente autores como Hannah Arendt o como Simone Weil o como muchos autores y autoras. Y es una tradición que entiende que la acción política es la acción pragmática que consiste precisamente en la manipulación de las personas para conseguir objetivos políticos.
Si nosotros observamos la historia de nuestro país, si nosotros encendemos la televisión, si recordamos, como tantas veces nos recordaba Manolo Monereo hace pocos años, cuando recordábamos a Zapatero que nos decía, recién empezada la crisis económica, que España acababa de entrar en la Champions League de la economía y que había superado a Italia económicamente y estaba ya a punto de superar a Francia con la crisis recién empezada. Y si uno ve a Rajoy al principio de su mandato hablar de brotes verdes o ahora hablarnos de recuperación en un país con 6 millones de desempleados y 500 desahucios diarios, probablemente podríamos caer en la tentación de creer que efectivamente la política es el reino de la mentira. Pero decía Paco Fernández Buey en este texto y en otros varios que existe otra tradición de hacer política. La tradición nacida de la Grecia clásica. La tradición de la Ilustración, que se encardina en el siglo XIX en el movimiento obrero y en la tradición socialista, y la tradición de la que nosotros somos hijos e hijas, que es la tradición de entender la política como el arte de explicar y encontrar la verdad a la gente y con la gente. Esa expresión de la política es la que nos hizo acercarnos a muchos jóvenes en la Izquierda Unida de los años 90, atraídos por una fuerza que era capaz de decir la verdad a la gente, incluso a costa de perder votos. Yo recuerdo perfectamente con mis 15 años aquellas discusiones sobre el Tratado de Maastricht en las cuales se definió exactamente todo lo que fue ocurriendo después en el país. Y no porque fuéramos más inteligentes que los demás o porque tuviéramos mejores científicos, aunque teníamos buenos científicos y buenos economistas, sino porque teníamos la capacidad que da la libertad, la capacidad de no deberse a ninguna fuerza económica y a ninguna fuerza financiera. Ese orgullo es lo que nos hizo acercarnos a muchos jóvenes a Izquierda Unida y lo que nos hace seguir hoy luchando contra viento y marea. Y esta idea de la verdad es lo que explica también por qué los padres fundadores de la izquierda, esto es algo que le escuché a Julio, los padres fundadores de la izquierda no eran políticos profesionales, no eran parlamentarios, no eran procuradores en cortes, ni concejales, ni alcaldes, eran pensadores. Eso lo fue Marx, eso lo fue Engels. Lenin y Gramsci llegaron a ser diputados, pero ya al final de su carrera política. Y esta idea de que nuestros fundadores no eran políticos profesionales se debe también a que nosotros no hemos venido aquí a gestionar el sistema, sino que hemos venido a transformarlo. Y para eso es necesaria una comprensión global, una comprensión cultural. Esta idea nos plantea ya una contradicción en un sentido dialéctico de la izquierda. Y es cómo podemos actuar en las instituciones, léase un ayuntamiento, cómo podemos actuar en unas instituciones que en el fondo queremos subvertir. Y es más, a largo plazo, disolver, pues tal es el sueño precisamente de la izquierda, que el Estado sea absorbido, en términos de Gramsci, por la sociedad civil. Y esta contradicción, esta pregunta de cómo podemos actuar los revolucionarios en unas instituciones que no son de ninguna manera revolucionarias, es, como todas las contradicciones dialécticas, solo resoluble a través de la práctica política. Ese es el sentido que le veo yo, esa es la importancia que le veo yo al acto que tenemos hoy. Aprender de nuestra historia, aprender de la actividad práctica, de la actividad política que se ha desempeñado en el pasado. Conocer la práctica política en una ciudad como Córdoba, que creo recordar que no llegaba a 300.000 habitantes en la España del 80, es decir, una ciudad importante en aquella etapa. En la España del régimen del 78 recién asentada, y en la España en la que el proyecto neoliberal se encontraba a punto de ser consumado por el proyecto de Felipe González, creo que ese proyecto de cómo hacer gestión desde una ideología revolucionaria en ese marco es la guía que nosotros podemos tener, porque la izquierda de ninguna manera puede ser una reclamación folclórica de patriotismo de siglas o patriotismo de organizaciones, ni puede ser nunca una reivindicación sencillamente folclórica de ideas esencialistas, sino que la izquierda es, por su propia definición, un proyecto dialéctico, un proyecto práctico, un proyecto de transformación política. Por eso agradezco mucho la presencia de Julio, la organización de este acto por parte de Domingo, y creo que tenemos una buena ocasión para profundizar en el conocimiento de nuestra historia, para profundizar en el estudio, para ser capaces hoy de transformar nuestra realidad. Vivimos un contexto enormemente difícil, vivimos tiempos poco esperanzadores, pero creo que es muy posible alcanzar por fin una victoria, porque esas ideas que en los años 90 solo una minoría de la población defendía, hoy se observan con claridad por parte de la población. Nunca se había puesto en tela de juicio tanto el neoliberalismo y el capitalismo como lo estamos viendo hoy a raíz de la crisis económica.
Y por eso me permito finalizar con una cita de otro salmantino, de una persona nacida en Salamanca, aunque se fue muy pronto a Andalucía y es poco conocida por estas tierras. Y estoy hablando de un sacerdote, fíjense que a mí me despidieron de una universidad católica hace poco por ser comunista precisamente, pero este sacerdote es una persona muy relevante porque es un cura obrero que se fue a Sevilla a vivir a un pueblo que se llamaba Los Corrales y que fundó un sindicato de obreros del campo. Es el cura Diamantino García que decía: las causas por las que luchamos son difíciles, y vaya si lo son difíciles, pero no imposibles, porque son tan justas que algún día las ganaremos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra nuestro portavoz durante estos 4 años, Domingo Benito. Ahora ya sí. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, José. Especialmente gracias a todos y todas las que habéis venido esta tarde y muy especialmente a Julio por lo que ya hemos dicho varias veces y que no hace falta que repita. En momentos como los que vivimos, yo creo que es importante tener claro de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Lo digo porque yo creo que todos somos conscientes de que vivimos tiempos excepcionales a todos los niveles. Son momentos muy duros para mucha gente que lo está pasando muy mal, lo vemos todos los días, pero también son momentos en los que los cimientos de un determinado modelo de sociedad empiezan a desmembrarse y debemos estar preparados para dar los pasos necesarios para que esa transformación sea de verdadero cambio y no de repliegue o de simpleza oportunista. Y digo que es importante saber de dónde venimos, quiénes somos y qué defendemos, porque corremos el riesgo de perdernos en la maleza, de ser engullidos por la dinámica electoral o de no tener claro cuál es el papel de una fuerza política en la sociedad. En el año 2011, después de mucho tiempo de trabajo, conseguimos recuperar la presencia de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Era una gran responsabilidad, así lo afrontamos y lo afrontamos también como una oportunidad. Alejandra y yo, desde que entramos en el ayuntamiento, pues pusimos todo nuestro empeño en que la institución no pasase por nosotros, sino que fuéramos nosotros, nuestras ideas y especialmente la gente que nos acompaña, quienes pasasen por la institución. Y por eso hemos intentado siempre, con nuestros aciertos y con nuestros errores, también hemos cometido algún acierto, que nuestra labor de oposición sirviese para algo, y especialmente que sirviese a los mironicenses. Podíamos hacer eso, o podíamos hacer una oposición que conjugase la crítica con la propuesta alternativa y que pusiese sobre la mesa medidas concretas para Ciudad Rodrigo y sobre Ciudad Rodrigo. Y al final lo que decidimos fue tomar la segunda opción y complicarnos la vida. Y yo quisiera, si me lo permitís, contar un par de anécdotas muy breves, Toño, de las que nos han ocurrido durante estos años en el ayuntamiento. Mirad, como tomamos la decisión de complicarnos la vida, pues lo primero que hicimos fue ponernos como locos a escribir propuestas de las que ya llevábamos en el programa electoral para el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Hay muchas formas de presentarlas en una institución, pero la que a nosotros nos parecía más interesante eran las mociones. La moción es un documento que se lleva directamente al Pleno, que se debate y que tiene una cosa concreta. En este caso, pues sobre servicios públicos, sobre participación, sobre juventud. Y aquí empezaron los problemas. Y empezaron los problemas porque el Partido Popular pensaba que la institución era suya y en un gran ejercicio de normalidad democrática impidió no que salieran adelante, sino siquiera que las pudiéramos debatir. Y frente a ese bloqueo teníamos dos opciones, o resignarnos o batallar. Y entonces, si no nos permitían presentar una, presentamos 9. Y cuando presentamos 9 y no se podía debatir ninguna, nos levantamos del salón de plenos y nos fuimos. Y al final, esta es una de las primeras legislaturas en muchos años en los que en el Pleno del Ayuntamiento se pueden debatir mociones con normalidad, porque no ha quedado más remedio de que sea así. Y así seguimos con nuestras propuestas. Presentamos 27 alegaciones a las ordenanzas fiscales, 95 enmiendas al presupuesto. Decíamos de dónde iba a salir el dinero para hacer todas aquellas cosas utópicas que nosotros queríamos hacer. Y de hecho nos hemos convertido en el único grupo que se ha complicado la vida presentando
ese tipo de propuestas concretas sobre el articulado, cosas en ocasiones muy tediosas, pero que creíamos que era lo que teníamos que hacer. La segunda batalla que tuvimos que jugar fue conseguir hacer del ayuntamiento un lugar más abierto, más accesible. Pedimos que los plenos se convocaran a horas normales para que la gente pudiera ir, y entonces nos convocaban a las 8 de la mañana. Bueno, pues frente a eso podíamos patalear o volver a complicarnos la vida. Así que nos complicamos la vida grabando los plenos, editándolos, esperando 9 horas a que subieran a internet, y ahora la gente de Ciudad Rodrigo puede ver los plenos por internet. Y lo mismo ha pasado con la transparencia, que el ayuntamiento no publicaba los presupuestos, pues están en la página web de Izquierda Unida. Hoy precisamente me ha llamado una persona de un partido político para pedirme los presupuestos, que no los encontraba en la web del ayuntamiento, y lo he remitido a la web de Izquierda Unida. ¿Que el ayuntamiento no habría cauces de participación? Pues nosotros nos hemos ido a todos los barrios a hacer asambleas con los vecinos, a que nos digan cosas que hay que trasladar a los plenos, que hay que trasladar a las comisiones, ideas, quejas y sobre todo muchas críticas que nos hemos llevado. Y otra de las decisiones, con esto acabo esta parte, que tuvimos que tomar durante estos años era a qué destinábamos el dinero que cobraba el grupo municipal y lo que cobrábamos los concejales, que como sabéis lo donamos íntegramente a Izquierda Unida. Tuvimos una asamblea muy larga en la que discutimos entre abrir una sede o editar un periódico, y al final pues decidimos complicarnos la vida y editar un periódico que nos cuesta muchísimo trabajo escribir, maquetar y especialmente repartir, pero que ya va por 18 números que están ahí atrás, que han llegado a la mayor parte de los buzones y en el que intentamos contar todo lo que pasa en el ayuntamiento. Yo creo que es importante saber de dónde venimos y qué hemos hecho, y creo que si hay algo que define bastante bien de dónde venimos y qué hemos hecho son esos 18 periódicos que están ahí atrás, porque es nuestra historia reciente escrita y es nuestra historia reciente publicada. Nosotros creemos que estos años en el ayuntamiento no han sido en balde. Hemos puesto todo nuestro empeño en que sirviesen para algo, que sirviesen a la gente, informándoles de lo que pasaba, y también que sirviesen al proyecto político que representamos. Y han servido porque hemos aprendido mucho y nos hemos esforzado muchísimo en aprender, en conocer cada papel, en conocer cada expediente, en estudiar mucho, en estudiar cada detalle, cada esquina del ayuntamiento, porque solamente así, a partir de ahora, podremos presentar un programa de gobierno que de verdad tenga en cuenta la realidad del municipio y que tenga el rigor suficiente para aportar algo más que discurso genérico, que es muy importante, sino que tenga también un poquito de sustrato, que hable de las cosas concretas y cotidianas, ¿no? Y ese programa electoral lo estamos haciendo con mucha gente, con gente que puede aportar muchas cosas, que puede aportar, por ejemplo, otra manera de gobernar la ciudad. Y es especialmente un programa que creemos que debe tener en cuenta que la tarea de la política es priorizar. Que en política no solamente hay que conjugar el verbo querer, que es muy importante el verbo querer porque te dice a dónde quieres ir, te marca el camino, sino que en política, y especialmente cuando estás en las instituciones, hay que conjugar el verbo preferir, el verbo priorizar. Y en nuestra opinión, la prioridad de la política municipal deben ser las personas y sus derechos. Hay que hacer de estos derechos la piedra de toque de la política municipal, el punto del cual partan el resto de decisiones. Nosotros no queremos que Ciudad Rodrigo sea perfecto, porque creemos que las perfecciones pues no existen. Simplemente queremos una ciudad un poquito más feliz, una ciudad que piense algo más en sus ciudadanos y ciudadanas, y una ciudad en la que los ciudadanos tengan algo más que decir. Tenemos objetivos muy modestos, la verdad, no tenemos ambiciones especialmente grandes. Queremos 4 o 5 cositas que nos parecen suficientes y fundamentales. Por ejemplo, queremos que existan canales de participación ciudadana y que los milorigenses puedan ser agentes activos y no meros espectadores en su municipio, que el ayuntamiento pues sea una institución que escuche a la gente, que escuche a los colectivos, que haga partícipe a los milorigenses de las decisiones. No nos parece que eso sea algo tan difícil. Solamente queremos que la contratación del personal del ayuntamiento sea transparente, que la gente que está en paro y quiera formar parte de las bolsas de empleo sepa qué criterios se siguen, cuánta puntuación le corresponde, quién va delante, quién va detrás, por qué es así. Nos parece que tampoco es tan difícil. Buscamos un municipio en el que se crea el carácter público de los servicios y que no tenga, como pasa ahora, el 20% del presupuesto destinado a pagar a empresas privadas directamente. Es verdad que eso no va a ser fácil, que va a tener muchas complicaciones, pero nuestra intención es que año a año pues podamos ir consiguiendo que servicios como el agua, la limpieza, la basura
vuelvan al ayuntamiento. Queremos construir un ayuntamiento o un Ciudad Rodrigo que se tome en serio la acción social, porque hay gente que lo está pasando muy mal y que destine algo más del 1,5%, que es actualmente el presupuesto de gasto social, que lo destine a eso. Y no nos hemos quedado en decirlo, sino que hemos presentado enmiendas diciendo de dónde saldría el dinero para duplicar ese gasto social. Y queremos un municipio en el que los niños y niñas no sean solamente hijos de alguien. Creemos que los niños y niñas son también ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos y que entre esos derechos, uno de muchos está es el acceso a la escuela infantil, que debe ser independientemente de la situación económica de nadie. Y no queremos que nadie se quede fuera de ese servicio que creemos que es un derecho por cuestiones económicas. O queremos un municipio simplemente en el que los jóvenes tengan algo que decir, que el ayuntamiento ponga en marcha políticas de juventud, que la juventud pueda proponer, opinar y gestionar actuaciones. Y sabemos que es posible porque en nuestras enmiendas venían recursos para ello. También queremos un municipio que se preocupe algo más por sus mayores, por sus necesidades, que piense en su calidad de vida. Sabemos que hay recursos, no hay recursos para todo, pero sí para algunas cosas. Yo ayer estuve viendo un vídeo de Manuel Sarabia, uno de los actuales concejales de Valladolid, Izquierda Unida, que va a ser el futuro alcalde, no me queda la menor duda, y decía que no trabajamos por la ciudad perfecta, por el municipio perfecto, que nosotros el municipio perfecto nos da un poquito igual, que pretendemos responder a la ciudad querida, a una ciudad un poquito más soñada, que entre todos y todas podamos construir. Esto es que queremos, y por último, ¿quiénes somos? Tenemos una candidatura elegida por elecciones primarias. Constituimos un equipo de gobierno porque estamos empeñados en que el programa sea realizable, porque creemos que vamos a poder gobernar en la próxima legislatura. Hoy ha faltado una compañera que por problemas familiares no ha podido venir. Y eso es quienes somos. Somos gente implicada en Ciudad Rodrigo, que hemos estado en las movilizaciones, en los movimientos sociales, en las plataformas. Yo tengo el honor de estar aquí con gente que se ha dejado la piel, que se ha dejado la vida en las luchas vecinales, en las luchas contra los desahucios, en la reivindicación del papel público de la escuela, o que se han embarcado en proyectos de dinamización cultural realmente exitosos. Y ahora lo que falta es que nos deis la oportunidad de gestionar el ayuntamiento. Y para eso estamos aquí, para continuar con esa labor de aprendizaje que hemos tenido estos 4 años en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Y esa labor de aprendizaje, alguien que nos la puede dar con mucha importancia y sabiendo mucho de lo que habla, es Julio, porque son momentos en los que hay que soñar y abrir las alas, pero también son momentos en los que hay que saber tener los pies en la tierra, en la realidad, y por tanto aprender de quienes han tenido que tomar decisiones para que nos puedan dar ánimos, si es que creen que a esto se puede animar a alguien, y sobre todo consejos de los aciertos que tuvieron y también de los errores, que es de lo que se aprende. Yo, para terminar, un último minuto, quiero hacer una cita que ya hice en el primer acto que tuvimos con Julio en Ciudad Rodrigo, y que me enseñó hace mucho tiempo un compañero, un amigo en la universidad que no está hoy aquí, y que dice que a principios del siglo XX, cuando se inició la primera expedición al Polo Sur, Scott y Shackleton pusieron un anuncio en un periódico londinense, y ese anuncio era muy ilusionante porque decía lo siguiente: se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. A ese anuncio se presentaron miles de personas, y se presentaron miles de personas conscientes de que vivían un momento histórico. Nosotros somos conscientes de que estas elecciones no son unas más, pero tampoco que va a ser un camino de rosas, que va a haber momentos de oscuridad, de frío extremo, pero también tenemos en cuenta y sabemos que hay cientos que nos vais a acompañar en esta aventura, que vuestra ayuda será fundamental, porque sin vuestra ayuda no podríamos estar ahora mismo donde estamos. Yo, sin más, le quiero dar la palabra a Julio. Yo creo, como ha dicho Alejandra, que no es necesario hacer una presentación de Julio. Hoy está aquí porque nos lo ofreció, porque conocimiento a su trayectoria y porque tenemos mucho que aprender de él, de la gestión municipal y de cómo cambiarle la vida en las pequeñas cosas a la gente en la vida cotidiana, que es lo que importa y es lo que a nosotros nos importa. Muchas gracias.
Hubo en Grecia un filósofo, el cual cuando se estudia en institutos, en universidades, solemos oír hablar de él. Pero salvo personas que se dedican a estudiar, no saben qué es lo que hacía. Yo voy a empezar hablando de él. Se llamaba Sócrates. Y era un hombre bastante curioso, muy desaliñado en su forma de ser, comía lo imprescindible, era como esos sabios distraídos que vivía como quería, pero tenía una obsesión fundamental: sentarse a hablar con la gente. Y partía de una idea que en él era fija. Él decía: la gente no sabe que sabe. ¿Qué quería decir? Él decía: la gente sabe cosas. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta que lo sabe. ¿Y yo qué hago? Yo soy hijo de una partera, Federata. Y de la misma manera que mi madre ayuda a que los niños nazcan, yo ayudo a que la gente conozca la verdad a través de preguntas y de charlar con ella en la plaza, tranquilamente. No daba una clase, pero hacía algo mucho más interesante. Le enseñaba a la gente que ella sabía, aunque no sabía que sabía. También es verdad que hay gente que sabe, aunque no quiere decir que sabe. Quizás sean la gente más peligrosa. Pero vamos a lo que nos trae aquí esta noche. Yo pretendo hablar de cosas muy normales, muy a ras de tierra, pero a través de ellas iremos descubriendo cómo son extremadamente importantes. Y voy a empezar con 3 afirmaciones, que al principio no esperan, esto es una bobada, puede que lo sea, pero vamos a ver qué es lo que encierra. Ustedes saben que es muy normal escuchar en la calle, o cuando se toma una copa, o en el trabajo: la política es un lugar de ladrones. Es tremendamente una cosa sucia. La política es la mentira institucionalizada. Yo no soy político. Bien, admitamos que eso existe. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos en Ciudad Rodrigo, o en Córdoba, en cualquier lugar, una cosa que se llama ayuntamiento. El ayuntamiento es un conjunto de funcionarios que trabajan allí, pero está dirigido por un conjunto de hombres y mujeres que se han presentado a unas elecciones y la gente ha ido a votarlos. Ese acto de votar es un acto político. Pero esos hombres y mujeres, que son el consistorio, el ayuntamiento, toman decisiones muy importantes sobre la limpieza, sobre el tráfico, sobre cuestiones deportivas, cuestiones culturales, sobre impuestos, es decir, toman decisiones sobre la ciudad. Los griegos le llamaban a la ciudad la palabra polis. La polis era la ciudad, y de la palabra polis salió policía y política. Política, por tanto, es ni más ni menos que la acción dedicada a resolver los problemas que tienen los ciudadanos, los habitantes de la polis. En este sentido, la política es muy noble, porque se trata de resolver los problemas de los ciudadanos. En consecuencia, un ayuntamiento es al 100% una institución política. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con harta frecuencia con personas que dicen determinadas ideas que yo considero perturbadoras, cuando no peligrosas. La primera: me voy a presentar como concejal, pero yo no soy político. Malo. Tú eres político. Tendrás las ideas que tengas, pero ¿tienes una idea de cómo quieres que sea Ciudad Rodrigo? Claro. Yo puedo tener la idea de derecha, de izquierda, la que sea, pero tú tienes una idea de cómo debe funcionar la ciudad. Sí, ya eres político. Tú seguramente en el bar estás hablando de cómo te gustaría que fuese el tráfico por Ciudad Rodrigo. Ya eres político. Estás ejerciendo la muy noble función política. Estás hablando de las cosas que afectan a los ciudadanos. Entendida así, la política no tiene nada que ver con ese circo inmundo en el que se transforman las campañas electorales, del tú más,
de la mentira, de la propaganda, de la falsificación, de los engaños, de las promesas incumplidas. Esa es la parte negativa. Pero la parte positiva, la parte noble, es que todo ser humano tiende a que las condiciones de vida de sus conciudadanos sean lo mejor posible. Ese es un ser político. Aunque no se presente a elecciones, aunque nunca sea ni alcalde ni concejal, pero participa en política. Pericles, un gran jefe y un gran gobernante ateniense, decía: vemos con peligro a las personas que no quieren saber nada de política, en el sentido que estoy explicando, porque son personas que pasan de cómo viven los demás, no quieren saber nada, se inhiben. Es verdad, es una situación peligrosa, pero mucho más peligrosa cuando estos apolíticos se presentan diciendo: no, yo no me presento por ningún partido, me presento porque quiero mucho a mi ciudad, me presento porque yo voy a luchar por mi ciudad. Y la pregunta es: ¿con qué ideas? ¿Qué piensas del presupuesto? ¿Qué piensas de la limpieza? ¿Qué piensas de los impuestos municipales? No, yo es que voy a luchar por mi ciudad. Permitidme, es un fraude, es un engañador. Y de estas personas está nuestro país lleno. Suelen ser, no siempre, candidaturas que encubren ambiciones de ganar dinero mediante especulación urbanística. Cojan la geografía española y se darán cuenta de cuántos apolíticos terminan siendo alcaldes o concejales. Eso sí, no quieren saber nada de política. Por tanto, yo reivindico la política como un noble arte al que va la gente con la ambición de querer servir a los demás o de lucirse como ustedes quieran, pero que trabaja y que procura que los demás también participen. En este caso no hay nadie apolítico. Y dentro estamos los que nos hemos dedicado más tiempo porque nos gusta, porque tenemos afición o porque somos o hemos sido en un momento políticos de profesión. De profesión no para vivir de ella. Yo he vivido de mi profesión de profesor, sino que en un momento determinado has vivido de ello, no eternamente viviendo de la política. Por tanto, primera afirmación: la política y los ayuntamientos son entidades políticas. Y yo les daría un consejo: desconfíen del candidato a concejal o alcalde que diga que es apolítico. Ahí hay mercancía averiada, no es claro. Yo prefiero que me diga: yo soy candidato por el Partido Popular, por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por Podemos, por donde sea. Ese hombre o esa mujer están diciendo lo que son y procuran llevar al ayuntamiento sus ideas. Los partidos políticos agrupan a hombres y mujeres que tienen unas ideas comunes y parecidas y quieren llevarlas a práctica, y compiten con otros que tienen otras ideas sobre Ciudad Rodrigo, por ejemplo. Este es el juego sano y bien entendido. Por tanto, el apoliticismo, para mí por lo menos, es una idea bastante peligrosa, porque oculta que todo el mundo tiene ideas de cómo quiere que funcione la comunidad en la que vive. Segunda idea: los ayuntamientos son Estado. Esta idea es mucho más importante porque ya veremos las consecuencias que tiene. ¿Qué quiero decir? Partiré de un ejemplo de protocolo para que ustedes lo vean de una manera mucho más palpable. Imagínense que está el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo reunido con su alcalde presidiendo. Y en ese momento llega el presidente de gobierno, Rajoy o cualquier otro. El alcalde no tiene por qué cederle su puesto. Todo lo más, si son corteses en Ciudad Rodrigo, sacará un sillón, sentará o le dirá al presidente de gobierno que se siente en un sitio allí y calladito. Será el alcalde el que le dará permiso para tomar la palabra. ¿Por qué? Porque el alcalde de Ciudad Rodrigo es el que preside un ayuntamiento que representa al Estado en el término municipal. Solamente se tiene que levantar y cederle su asiento y para que tome la dirección del pleno si se presenta el rey o presidente de la República, es decir, el jefe del Estado. Jefe del Estado. Es decir, el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
o de cualquier otra población son los representantes del Estado en el término municipal. No lo olvidemos, porque les voy a contar un par de fraudes. Tanto el Lehendakari como el presidente de la Generalitat y algún que otro ministro o cargo público suelen decir Cataluña y el Estado, Euskadi y el Estado, o Andalucía y el Estado. Tremendo error, porque Cataluña, quiera o no quiera, forma parte del Estado español, porque Euskadi y por tanto el gobierno vasco, el Parlamento vasco, forman parte del Estado español. Se podrán separar, pero mientras existan, forman parte del Estado. ¿Y a dónde voy yo con mi razonamiento? Si el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo es el representante del Estado, no está solo, que la preside el presidente de gobierno, señor Rajoy, la autonomía de Castilla y León, que la tiene un presidente, y la tercera administración, la administración local, que tiene dos instituciones, ayuntamientos y diputaciones. Ahora bien, si el ayuntamiento no fuese Estado, ustedes, cuando se organizó la autonomía de Castilla y León, se organizó porque los primeros que tuvieron que tomar los acuerdos para que Castilla y León fuesen de autonomía fueron los ayuntamientos. Se reunieron los ayuntamientos y dijeron: queremos que Castilla y León sea una comunidad autónoma. Y por tanto era muy importante porque son Estado. Ahora bien, de esta evidencia hemos llegado a un momento en que se le dice a los ayuntamientos: vosotros a la basura, al tráfico, a los impuestos, de la política económica ni hablar, de la política militar ni hablar, de la política exterior ni palabra, de la agricultura silencio, tú a tu basura, a tu fiesta. No, un ayuntamiento tiene derecho, porque forma parte del Estado, a opinar sobre el euro, sobre la Unión Europea, sobre esa monstruosidad que se está haciendo ahora a espaldas de la población europea, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que va a acabar con lo que quede de la pequeña y mediana empresa española. Un tratado que se está haciendo a espaldas, de tal manera que a cada europarlamentario le dan una hora para que pueda estudiar un tratado que es tremendamente engorroso y difícil de entender. Una hora. Y no puede llevarse ni siquiera una fotocopia. Un tratado que cuando el diputado Alberto Garzón planteó en mayo del año pasado que se sometiese al pueblo español cuando se apruebe el referéndum, fue derrotada la propuesta por los dos grandes partidos políticos y los demás. Pues bien, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo tiene derecho a dar su opinión sobre el tratado. Es que no es de tu competencia, de acuerdo, pero tengo derecho a opinar. ¿Qué ocurre con la agricultura? Pues que aquí no hay agricultura en Ciudad Rodrigo. No hay pequeñas y medianas empresas, no hay educación, no hay medicina. El Ayuntamiento, como representación de la ciudadanía de Ciudad Rodrigo, tiene derecho a dar su opinión. Otra cosa es que se le escuche o no. Por eso, cuando desde los propios ayuntamientos, no sé en este caso, de verdad, no lo conozco, hay voces que dicen: no, nosotros a la limpieza, nosotros a las fiestas patronales, están haciendo un uso que no es correcto del poder que tienen como parte del Estado. Y esto conlleva otra reflexión. Si un ayuntamiento forma parte del Estado, él es Estado, pero en su tercer nivel, el nivel local, a la hora de hablar de dinero, tiene que recibir dinero. A la hora de, si yo administro servicios, si yo soy parte del Estado, el dinero que ingresa el Estado, yo tengo que tener una parte de él. En mi época de alcalde, luchábamos porque de todo el dinero que recibía el Estado español, el 50% se lo llevase la Administración Central, el Gobierno, para que me entiendan ustedes. El 25% las administraciones territoriales, las comunidades autónomas. Y un 25% los ayuntamientos y diputaciones. Porque si nos ponemos a ver lo que puede hacer un ayuntamiento, son muchísimas más cosas de lo que en estos momentos se hace, pero necesitan dinero. Pero con un grave problema. En la época en que luchábamos contra el llamado centralismo de Madrid,
en Madrid se decidía todo y por tanto las provincias apenas contaban. Cuando el Estado comenzó a descentralizarse y surgieron las comunidades autónomas, todos pensábamos, los alcaldes de entonces, que llegaría el momento en que los ayuntamientos tendríamos más dinero. No, las comunidades autónomas se quedaron con la parte del león y no le dieron a su ayuntamiento un dinero que le hace falta. Pero eso sí, cuando hace falta algo que la administración central o la autonómica no quieren o no son capaces, les voy a contar el timo de la estampilla. Hombre, alcalde, tú quieres mucho a tu pueblo. Hombre, ¿no vas a hacer nada para que haya una escuela? Pon el solar de la escuela. Oye, construye la escuela. Yo sé que tú sabes que esto es competencia de la administración autonómica, pero como no tenemos dinero, hazlo tú por tu pueblo. Y el pueblo, ingenuo, incauto, sí, alcalde, esto para nosotros, sí, pero que me den dinero los que me tienen que dar dinero. Juegan con eso. Juegan con que los dineros son para las otras administraciones y los ayuntamientos suelen ser esa especie de sirviente tonto que hace las cosas porque son muy amantes de su pueblo o su pueblo se los exige sin decir vamos a reivindicar donde tenemos que reivindicar, donde está el dinero que nos corresponde porque también somos Estado. Esto ya nos ha llevado a una reflexión interesante, el que los ayuntamientos son Estado, tienen una importancia extraordinaria y tienen muchas tareas que hacer, que lo veremos cuando termine y yo hable de los ayuntamientos y el empleo. La tercera gran idea. Los ayuntamientos son la escuela de aprendizaje de la democracia. Pero antes vamos a hablar en serio, Yo cuando oigo los días de elecciones, algunos medios de comunicación o algunos discursos políticos que dicen hoy es el día grande de la democracia, de verdad que me dan ganas de decirle un par de cosas y no agradables de oír. Porque se entiende erróneamente o malintencionadamente que la democracia es una manita que coge un voto y lo echa en una urna. Hombre, no. También se votaba en la época de Franco. Franco convocó referéndum, 3 que yo recuerde, y en la época de Franco había elecciones a los ayuntamientos, por los 3 tercios, tercio familiar, tercio sindical y el tercio político. Entonces el problema de la democracia no es que yo pueda votar. Eso se hace siempre en muchos sitios en la dictadura. Entonces, ¿qué es la democracia? Yo la suelo definir, aunque es una definición un tanto, que yo diría, aparentemente enrevesada, la voy a decir. Para mí democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviviendo sobre sus condiciones de vida. Me explico. Si nosotros fuésemos toda Ciudad Rodrigo, la democracia es un convenio entre nosotros, un convenio para siempre, para que siempre entre todos sigamos decidiendo sobre cómo es nuestra vida, cómo es nuestra escuela, cómo es nuestra sanidad, cómo es nuestra agricultura. Ahora bien, ¿eso qué significa votar? No. Votar es el último acto de un proceso que incluye, primero, el que tiene que votar debe tener opinión libre y escuchar todas las opiniones sin que esté prohibida ninguna. Tener información. Si una persona vota sin tener información, en ese momento está haciendo un ejercicio aparentemente democrático. Hacer un seguimiento de lo que yo he votado y después pedir cuentas a los que yo he votado y han ganado de lo que han hecho con mi voto. Esa es democracia. Algo mucho más completo, algo mucho más amplio. Pero hay más. La democracia solamente es el ejercicio de elegir a los cargos políticos. Si eso fuese así, la democracia sería algo puramente aparencial. Lo malo es que se está consiguiendo que la gente piense eso. Democracia es qué economía tenemos. Tenemos que opinar del euro y de la Unión Europea. Tenemos que opinar sobre la política de transportes. ¿Conviene o no conviene? ¿Es bueno? ¿Se puede o no se puede que el ferrocarril funcione mejor? ¿O que no haya ferrocarril? ¿Por qué se toman decisiones de política económica sobre los precios de la carne o los precios de la leche sin que hayamos dado una opinión a través de los mecanismos de representación? Eso es democracia.
Pero hay más. Alguien que no sabe, alguien que no tiene conocimientos, no podrá hacer un uso acorde con la grandeza de la palabra democracia. Sí, la democracia es conocimiento, cultura. Pero hay algo más. Alguien que no come y que está mal viviendo y que bastante tiene con procurar llenar la barriga todos los días, no votará, o si vota, votará lo primero que sea. No estamos ante un ciudadano o una ciudadana. El concepto ciudadano o ciudadana es un concepto superior. Significa ser sujeto de derechos y algo que nos gusta que se diga, y de deberes. El ciudadano tiene obligaciones. Yo le exijo a mi ayuntamiento porque tengo derechos, pero mi ayuntamiento me tiene que exigir porque yo tengo obligaciones. La democracia tiene dos caras, una cara derechos y otra cara obligaciones, deberes. Y naturalmente el ejercicio de la elección de sus cargos de una manera reglada cada X tiempo. Pero hay más. Hemos elegido a nuestros concejales. Los concejales se han reunido y han elegido al alcalde o la alcaldesa. ¿Ya se terminó la función? En el Ayuntamiento de Córdoba, que yo presidí en el año 79 y después en el 83, fue el primer ayuntamiento que puso en marcha el proceso de participación ciudadana. Se lo contaré brevemente. Córdoba tenía entonces, no llegaba a los 300.000, faltaban unos miles, ahora tiene 350.000. Hicimos las juntas de distrito, ciudadanos que se reunían, elegían a sus representantes y estos ciudadanos recibían información por parte del ayuntamiento sobre los problemas de la ciudad. Se reunían, discutían, decidían y elevaban su propuesta al ayuntamiento. A veces intervenían en los plenos. Y en aquella época, el alcalde de Córdoba, que ahora mismo les habla, con menos ganas que entonces, iba a explicarles, él o los concejales, el presupuesto municipal. Mira, el dinero que entra es tanto y sale por aquí. ¿Cómo crees tú que debemos luchar para que haya más dinero? ¿En qué podemos recortar? ¿En dónde? ¿Por qué? Porque teníamos una idea muy clara. El que no sabe no puede ser un ciudadano que siga en la política. Y hay una pasión tremenda, por lo menos desde nuestro punto de vista, en que hay que saber. El saber es poder. La ignorancia es sumisión y esclavitud. Y por tanto el saber hay que repartirlo. Yo como alcalde no tengo miedo de que la gente sepa. Porque sé que cuando la gente sepa, va a estar de acuerdo en luchar por determinadas cosas o se va a oponer. Pero yo estaré hablando con gente que tiene el conocimiento que yo he adquirido al ser concejal o al ser alcalde. Este es el elemento fundamental de la participación ciudadana. Que el ayuntamiento se explique, vaya explicando a los ciudadanos dónde entra, dónde sale el dinero y que ellos puedan participar de manera reglada, como lo hicimos en Córdoba, que era la participación ciudadana. Intervenían en los plenos, todo reglado, no de una manera anárquica, no, simplemente con sus procedimientos reglados, permitidos y aprobados. Pero me dirán ustedes, entonces la población de Córdoba iba en masa. ¿Qué va? Vamos a hablar claro. Cuando conseguíamos que un 15% de la población se organizase en juntas de distrito o juntas sectoriales, nos dábamos con un canto en los dientes. ¿Por qué? Porque hay una inmensa cantidad de ciudadanos que pasan olímpicamente. Lo que ocurre es que cuando pasan olímpicamente, la economía, que es lo más político que yo conozco, aquí un toque de atención. No, yo soy economista, no soy político. Pues eres de los políticos más importantes, porque no hay cosa más política que la economía. Me lo pueden preguntar después en las preguntas y aclararé esto que estoy diciendo. Naturalmente, mucha gente no intervenía, no importa. ¿En un 15%? Pues un 15%. Pero ese 15% es la levadura que hará posible que algún día el sueño de que toda la población participe y sean ciudadanos al 100% es un hecho importante. ¿Por qué? Porque nosotros, si vamos a los ayuntamientos, vamos con unas ideas. Cada uno tiene una suya. La nuestra era que la gente aprendiese para que poder cambiar las cosas. Y en esto hago una afirmación rotunda. Sin saber
no hay cambio de nada. Los analfabetos nunca harán ningún cambio. El estudio es fundamental, y cuando digo estudio, no estoy pidiendo a nadie que se encierre las noches en su casa ante libros gordos o vaya a la universidad, no. Cualquier jornalero de mi tierra que se sienta en la puerta del cortijo cuando ha terminado la faena, fumándose el cigarro, revina, que es el verbo que allí utilizan los campesinos. Revinar es pensar. Ya está haciendo un acto de política y de inteligencia. Piensa, ¿esto por qué ocurre? ¿Y esto por qué ha ocurrido? ¿Y por qué? Eso es lo que buscamos. Buscamos que al participar se eleve el nivel de conciencia y de conocimiento de la población para llegar a ese ideal perfecto de ciudadano o de ciudadana. Y a partir de estos tres elementos no me queda nada más que, para terminar mi intervención, hacer unos comentarios sobre actividades y problemas que aparecen estos días en los medios de comunicación. Primero, ayuntamientos y corrupción. Bueno, que hay corrupción en España, yo no tengo ya que descubrir, lo saben ustedes. Bien. Ahora bien, ¿cómo corregir la corrupción? Les diré a ustedes lo que vengo diciendo desde hace muchos años, y que el otro día en La Sexta, exactamente el miércoles pasado, me pusieron lo anterior, el canuto. Señora Guida, usted si fuese presidente de gobierno, ¿qué medidas haría contra la corrupción? Le dije, mire usted, antes de ser presidente del gobierno, le voy a dar una: que la gente no vote a ladrones. Ayer, en la última página del País, Manuel Vicente, un escritor y editorialista importante, abundaba en la idea. Yo no he visto un caso de inconsecuencia más grande de que aquellos que están en el bar despoticando contra los ladrones, todos son iguales, y después van con su votito y votan al ladrón. Esto así, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando alguien vota y deposita un voto, ya es responsable. Así que, ciudadano o ciudadana, tú que eres apolítico, que no quieres saber nada pero votas, te equivocas. Tú con tu voto estás manteniendo o quitando esto, lo que sea. Es decir, la democracia significa un ejercicio de corresponsabilidad. Yo sé que un modesto voto es poca cosa, pero aunque sea un ínfimo, es una parte de la responsabilidad grande. Pues bien, ¿cómo luchar contra la corrupción? Este primer elemento. Si mañana nadie vote a un ladrón, es que todos son ladrones, vota blanco. O vota nulo. Ya verás cómo la elección se aprende. No, es que yo voy a votar a los que han robado, porque si voto a otros, vienen también a robar, se van a enriquecerse. Como estos están enriquecidos, esa es una excusa miserable para ocultar su colaboración con la corrupción. Cuando alguien dice en la calle, todos son iguales, tú le dices de manera socrática, siéntate fulano, vamos, tranquilo, vamos a ver. Oye, fulano, ¿tú no has visto que hay una serie de concejales que tú conoces que nos roban? Sí, esos son también políticos. ¿Tú no sabes que hay ministros, que ha habido ministros que no han robado, el presidente del gobierno, y así de gente que no ha robado? Sí, pero bueno, yo digo, no, tú estás diciendo que todos son iguales, porque tú, al decir que todos son iguales, tienes la vía libre para hacer tus pequeñas corrupciones. Buscas en decir todos son iguales para yo tener la patente de corso para hacer mis pequeñas corrupciones. Esto es un acto político. En política, el pueblo tiene derecho a criticar al gobernante, a decirle las cosas, quitarlo del medio. Pero el político también tiene derecho a decirle a su pueblo un par de cosas. Vamos de tú a tú, para dialogar en torno a lo que debemos hacer. Acabar con la corrupción significaba, por ejemplo, y significa no solamente el hecho de votar, el que ustedes se han preparado que los políticos que podríamos llamar de profesión, porque políticos somos todos, permítame una pequeña anécdota, porque así relaja un poco la tensión. Cuando yo iba por la calle, me encontraba una señora en Madrid, en Córdoba,
hay que ver usted que honrado, empieza la alabanza, santo, santo, santo. Bueno, y siempre terminaba diciendo, yo a usted no le voto, naturalmente. Yo soy naturalmente el señor o señora. Hace usted bien. Usted vota sus ideas. No, yo soy apolítico. Entonces yo me levantaba como un león. He dicho que mentira. Porque si usted votase según la lógica, me votaría a mí. No me vota porque usted sabe que soy comunista y usted no es comunista. Por tanto, usted tiene ideas políticas. Pero se engaña a usted y quiere engañarme a mí. Esa es la tremenda falacia y hipocresía de mucha gente, que tiene ideas políticas, pues se avergüenza de ellas. Pues el del PP, del PSOE, que no digan lo que quieras. Y tú votarás porque crees que es lo más conveniente. Pero no nos engañemos. No cometamos el fraude de intentar engañarnos y de mantener con nuestro voto una situación que por otra parte estamos criticando en la taberna o en la familia o con los amigos. Pues bien, la corrupción se basa en ese deseo de no querer saber. Nosotros, los políticos, somos hijos de nuestro pueblo. No venimos de otro planeta. Y tenemos las virtudes y los defectos de nuestro pueblo. ¿Dónde está entonces nuestro gran pecado cuando somos corruptos? En que habiendo llegado al cargo, no teníamos que hacer esos fallos ni esos defectos. Yo he llegado a escribir y se ha publicado una propuesta. Si a un político se demuestra, después de juicio, que es corrupto, para mí el hecho de ser político, dirigente político, le añade más gravedad a la pena y por tanto más años de cárcel. No soy sospechoso, por tanto, con lo que voy a decir a continuación. Quiero decir que cuando alguien va en busca del alcalde, colócame a mi niño, o colócame primero, o la tortilla ha dado la vuelta y ahora nos toca a nosotros los privilegios que tenían los otros, nosotros somos corruptos y estamos dándole patente de corso al corrupto, diciendo que es un corrupto. Pero el corrupto es lo que refleja nuestros hábitos. ¿Corrupto el político? Por supuesto, el que lo sea. ¿Y el empresario que le pone el sobre en la mano? También. ¿Y el que silencia o calla? Que es lo que está ocurriendo. ¿O el juez que se inhibe? La corrupción no solamente del político, sino de todos aquellos que han ido coadyuvando que la corrupción funcione, a que mantienen silencio, a que ocultan. Y por tanto, para erradicarlo, una sociedad que lucha por defender los principios de igualdad, de justicia y de honestidad, sus políticos corruptos serían eliminados en 2 o 3 años. Ayuntamientos y empleo. Jamás me permití yo prometer en ninguna campaña electoral que íbamos a crear puestos de trabajo. No me gusta mentir. Entre otras razones, porque yo qué sé. Y en segundo lugar, porque hoy crear puestos de trabajo, según la política oficial, hace referencia a condiciones económicas cuando crezca la economía, cuando la cosecha venga bien, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Porque que los ayuntamientos creen puestos de trabajo y aumenten el presupuesto, horror. Les voy a decir a ustedes mi opinión de cómo los ayuntamientos y las diputaciones, por no meterme en las comunidades autónomas, podían crear puestos de trabajo. Hay lo que se llaman 3 yacimientos de puestos de trabajo. 1, educación, acciones culturales de los ayuntamientos, horas dedicadas a los estudiantes, es decir, una serie de actividades tendentes a la educación y a la formación que son puestos de trabajo. Segundo, sanidad. No es cuestión de médicos, no es cuestión de enfermeras solo, es cuestión de campañas y de personal que cuide de la salud pública, que se come, que se bebe, cómo se vive, centros de atención primaria que exigen gente que trabaje al servicio de la sanidad. Y tercero, cuestiones de medio ambiente. En mi tierra, por ejemplo, los incendios es porque el campo no se limpia cuando llega el verano, están las tarascas, basta con un cristal, incendios, las cosechas se pierden, los acuíferos se secan. Por tanto, desde la repoblación forestal a cuidar atentamente de que el campo esté limpio, como había antes, cuando había pastoreo y ramoneo y se preocupaba la gente de que no fuese incendios forestales,
o atención a culturas agrarias alternativas, son puestos de trabajo. Tiene un problema, que esos son puestos de trabajo que dependen del ayuntamiento. Y naturalmente hay que pagarlos. Y los ayuntamientos no tienen dinero. Y ahora se dice, no, hay que ser austeros. Hay que evitar que el ayuntamiento tenga déficit. Y yo lanzo una simple idea. Miren ustedes, los déficits, cuando un ayuntamiento o un gobierno tiene déficit, todos saben lo que es, que se gasta más dinero del que entra. Pero la manía que ha dado ahora, después del Tratado de la Unión Europea, además, es que hay que recortar los gastos. Y yo, que soy tonto como mucha gente, digo, oye, ¿y por qué no aumentamos los ingresos? ¿Qué está usted diciendo? Sí, hombre, mire usted. Está evaluada el fraude fiscal en 80.000 millones de euros al año. Está evaluado la fuga de capitales en 70.000 millones de euros al año. Abra usted el grifo de los ingresos, que paguen los que tienen que pagar y no recorte usted. ¿Ven qué fácil? Pues es muy difícil, porque los que no pagan no quieren pagar. Luego, obviamente, para que un ayuntamiento pueda garantizar que hay puestos de trabajo, yo pienso que hoy, para empezar, en estos tres sectores podría desarrollarse la cuestión de la creación de puestos de trabajo. Ayuntamientos y las políticas que parece que no son municipales. ¿Puede un ayuntamiento tomar decisiones o manifestar su opinión sobre cosas que son de otras administraciones? ¿Puede el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo opinar sobre la política económica o la política educativa de la comunidad de Castilla y León? ¿Puede? Y digo más, y debe. Otra cosa que le hagan caso, pero debe. En consecuencia, el Ayuntamiento es algo vivo. Tiene más responsabilidades de que todos los días pase la camioneta de la basura o que el tráfico se arregle. Tiene muchísimas más. Es un campo tremendo de actividades, de propuestas, de propuestas de tipo educativo en la formación de ciudadanos y de ciudadanas. Es decir, Ayuntamiento se abre un campo extraordinario. Es una aventura importante, pero desde la convicción profunda de que el hombre o la mujer que son elegidos concejales, y de ahí viene el alcalde, están entrando en un territorio en el cual ellos tienen que ayudar a la educación de sus conciudadanos. No deben ocultarles información, deben darles las explicaciones y también las reprimendas. Este que les habla, alcalde, cuando íbamos a un barrio, los problemas, no hay jardines, a ver si hacemos jardines. Miren ustedes, esto cuesta tanto. Naturalmente, este alcalde decía lo siguiente: yo no he sido duro, yo he sido claro con la gente, casi que después me votaba, quizás por eso, porque era claro. Vamos a ver, nosotros vamos a hacer un jardín que cuesta tanto. Fulanito, ¿tú garantizas que tu niño no va a romper las plantas? Porque si no, tenemos que colocar aquí un par de vigilantes más para que tus desmadres como mal ciudadano hagan que un bien municipal se rompa. Sí, magnífico jardín. Así que, ciudadano, tú te comprometes porque tienes también deberes. Eso hay que decir. Porque los bienes públicos, y en esto soy rotundo, un banco de un jardín, una planta de cualquier de los jardines de aquí, del Parque de la Florida o el otro, son bienes de todos. Aquel que los rompe diciendo que lo pague el ayuntamiento, aparte de un cafre, es tonto. Rematadamente tonto e imbécil. Porque estás tirando contra el dinero que tú pones cuando pagas los impuestos. ¿Qué falta en nuestro país? Esto es muy generalizado para España. Creemos que lo público no es de nadie. Pobres imbéciles. Lo público es tuyo, aunque tú no lo sepas. Y cuando no defendemos lo público, no os extrañéis que os roben. Porque, como decís, tampoco es mío. No, el que está robando, cuando supuestamente la honorable familia de los Puyol ha distraído ciertas cantidades, es que es tuya. Es que es tuya, porque todo el dinero que se mueve en España tiene su origen en el ciudadano, en el contribuyente. Y por tanto ese dinero en última instancia es tuyo. Bien, muchas cosas más dirían, el tiempo se agota, en la hora de las preguntas ya lo voy a emplear, pero esto es lo que tenía que decir.
un diálogo como Sócrates con ustedes para que vean que las cuestiones más sencillas tienen detrás una trascendencia enorme y que no saldremos de muchos problemas en este país hasta que la ciudadanía tome conciencia de que lo es y quiera intervenir, cada uno con sus ideas. ¿Está claro? Las que tengan. Porque, y termino, yo he podido observar en mi ejercicio de alcalde que a veces discutíamos de determinadas cuestiones, ¿qué diría yo? Sobre dónde se va a colocar la farola. Bueno, allí hay más que una farola, en Córdoba. Bueno, pues, como ahí no había intereses ideológicos, a veces coincidían concejales del Partido Popular con concejales del Partido Comunista o del PSOE. Pues muy bien, porque hay temas, muchos temas del ayuntamiento, son temas de coincidencia. No, yo voto eso porque el lado voto lo otro. Eso es una postura ruin y miserable. Si a mí mañana, yo soy comunista, el Partido Popular gobernante plantease una opción, la que fuera, que yo viese o estimase que era correcta, tiene mi voto. Porque entonces mi carnet no estorba para eso. Porque yo digo que voy a hablar para el bien común. Supongo que tampoco lo hace. Hay cosas que nos separan. Por tanto, en política hay que buscar siempre lo que nos une, aquello que nos acerca, y en lo que nos difiere nos enfrentaremos. Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo para llegar a entendimientos sobre cosas fundamentales y que todos estimamos como convenientes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Después de esta conferencia, pues ahora llega la parte de las preguntas. Vamos a hacer, si os parece, rondas de 2 o 3 preguntas para que se puedan responder varias, porque tampoco tenemos demasiado tiempo. Entonces, pues, quienes vayáis levantando la mano, os iremos pasando el micro. Todos a la vez, ¿no? Por favor. No me lo puedo creer. No es obligatorio. No es obligatorio, pero vale. Bien, pues entonces, Joan. No, yo puedo ayudar a romper el hielo. Vale. No, yo quería le quería preguntar a la señora Rita, él que ha estado en lo público, siempre en lo público, en lo local y en lo nacional, de todos conocido, ¿qué importancia tiene la administración local, los ayuntamientos, en algo, en conseguir una sociedad mejor? ¿O eso solo se consigue con grandes revoluciones, como el octubre y tal? ¿O se empieza por ahí abajo? En fin, ¿qué es? Joan. Sí, yo quería preguntarle al señor Anguita cómo se puede evitar el éxodo de la juventud de Ciudad Rodrigo, de los pueblos que están cerca de Ciudad Rodrigo, y cómo se puede hacer que la juventud se quede en Ciudad Rodrigo. Gracias. Si te parece, contesto 2 o más, porque si no me pierdo. Naturalmente, por el tiempo seré esquemático, pero me voy a mojar. Vamos a ver. Usted plantea un problema que a veces pone contra la pared a ciertos discursos revolucionarios. Voy a hacer un poco de crítica a los míos, cariñosa, siguen siendo los míos. Se habla de la revolución, el día que se haga la revolución, y todo el mundo se fija en el momento en que la revolución triunfa. Pero nadie se ha puesto a pensar, y al día siguiente, ¿cómo come la gente? Al día siguiente, la gente tiene que comer, tiene que vestir, tiene que organizarse, y entonces entramos en la política de las aparentes pequeñas cosas. Yo sé que, de la misma manera que cuando ustedes ponen a hervir el agua va subiendo de grados, está subiendo de manera cuantitativa hasta que de pronto se transforma en vapor.
ha habido un cambio cualitativo. La suma de cambios cuantitativos, de suma de grados, salta a un cambio cualitativo. Aquello ya no es agua, aquello es vapor. Pues bien, hablando de esa perspectiva revolucionaria, yo creo que en un ayuntamiento, con las ideas que yo modestamente he ido dando, son tremendamente revolucionarias. Es la revolución en la cotidianidad, en las cosas de andar por casa. Cuando esto se dé en un ayuntamiento, estamos ante un cambio tremendo. Estando ante el ejercicio de la conciencia ciudadana que pone en marcha procesos, proyectos, que obliga a otros ayuntamientos y que crea un ejemplo. Así que, para mí, cuando yo era alcalde, yo era consciente de que lo que intentábamos hacer incidía en la política nacional, muy modestamente. ¿Por qué? Porque yo quiero cambiar las cosas. Pero donde yo estoy es un ayuntamiento, tengo que cambiarlas ahí. Pero cambiarlas desde la atención al ciudadano, que se implique, que vea que hay resultados, que tiene que aumentar su apertura para ver las cosas. Es fundamental. En un ayuntamiento se pueden cambiar muchas cosas, muchísimas. O si no, que la gente se conciencie de lo que gobiernan, lo que sean en cada momento, no quieren cambiarla, que también es importante. Lo otro que usted me pregunta, mire, no hay solución para Ciudad Rodrigo si no hay solución para España entera. El que yo pueda evitar el éxodo de la población de jóvenes de Ciudad Rodrigo solamente en Ciudad Rodrigo y no en Santi Espíritus o en las poblaciones de aquí, de verdad, no soñemos. ¿Por qué? Porque de la manera que podíamos intentar aproximarnos al problema de la creación de empleo, yo he hablado antes de 3 yacimientos, implicaría que los ayuntamientos tuviesen más dinero para poder ejercer esas tareas. Y eso no es posible mientras la política nacional pues sea otra distinta. Yo quedaría muy bien diciendo, no, si mis compañeros van, que no los van a poder impedir, salvo que con su pequeño trabajo puedan cambiarlo todo. No puedo decir otra cosa. Lo dice un señor, servidor, que nunca prometí que íbamos a crear puestos de trabajo y después los creamos. Por ejemplo, limpiadoras y porteras de escuelas, funcionarios municipales. Gente que entonces entraba en contrata, fuera contrata. Yo soy un ferviente municipalizador. Estoy totalmente en contra de las privatizaciones. Les declaré la guerra a muerte, lo hablo claro. No creo en las privatizaciones, ni creo en la llamada economía de mercado. En eso soy totalmente ateo, no creo en eso. Pero claro, lo digo, y lo he dicho en campañas electorales, para que la gente no se llame a engaño conmigo. Yo creo que las entidades administrativas y políticas tienen que decirle a la economía por dónde tiene que ir. Por aquí se va, punto. Y les pongo un ejemplo para que me entiendan. Ustedes mañana compran un terreno en las afueras y quieren construirse un chalet. Antes de llamar al arquitecto, ustedes han discutido, su familia, de cómo quieren el chalet. Que esté orientado aquí para que entre más el sol, que esté resguardado del viento. Ustedes tienen las ideas básicas. Y cuando ustedes tienen las ideas básicas, le dicen al arquitecto, arquitecto, diséñame un chalet con estas características. A la orden. Pues bien, los poderes públicos le dicen al economista, por aquí hay que ir. Tú eres economista, eres un profesional, has estudiado estadística, ciencia económica, aplica esta directriz que yo te doy. Si la directriz es crear puestos de trabajo, los economistas tienen que poner al servicio de eso. Pero cuando se dice, no, la economía la dice el mercado, o la dice la señora Merkel, hablar de que Ciudad Rodrigo tenga solución, pues no, yo por lo menos no sé, ni creo que esto tampoco sepa, claro. Sí, yo miraba a José porque José forma parte de la dirección de una revista, la revista Encrucijadas, si no me equivoco, en la que hay un número muy interesante que se presentó hace un par de semanas o 3 como mucho en Ciudad Rodrigo, que habla precisamente de la despoblación, y en la que precisamente quienes escribíamos en esa revista llegamos a la conclusión de que muchas de las soluciones que requiere el mundo rural para ser viable pues no tienen que ver ni mucho menos con los
ayuntamientos, tienen que ver, por ejemplo, con el sistema sanitario, con el sistema educativo, con los servicios sociales y con las infraestructuras, para empezar. Cualquiera de esas cosas, evidentemente, no es de competencia municipal. Nosotros, efectivamente, como bien dice Julio, pues nos cuesta mucho el disgusto ir a decirle a la gente que hay determinadas cosas que no haremos, pero es que pues entendemos que es prácticamente imposible. Sí es verdad que hay cosas que se pueden hacer, pero lo que no vamos a intentar nunca es venderle humo a nadie, porque si no, dentro de 2 años tenemos un problemón cuando no hayamos podido hacerlo. Y ahora, Manu. ¿Tú eres Manu? Sí. Yo quería preguntarte, Julio, sobre lo que opinas de las competencias de los ayuntamientos en asuntos y actos de religión y religiosos, es decir, procesiones, ahora que estamos en Semana Santa, etc. Yo creo que por aquí había una persona. Allí. Sí, buenas tardes. Señora Anguita, después de su brillantísima intervención a la que nos está acostumbrado, me quedo con 2 preguntas. Ha hecho usted una pasada muy ligera, a mi modo de entender, sobre la cultura. Mi pregunta es la siguiente, muy concreta. ¿Cómo puede un pueblo votar cuando es inculto? Segundo, ¿qué opina usted de la situación actual del IVA 21 a lo que es cultura? Al teatro, al cine, a los escritores. Y tercera y última pregunta. Hay un instrumento que está enfermando al pueblo llano que se llama televisión. Su opinión sobre eso. Muchas gracias. Bueno, sobre el tema de procesiones, actos religiosos, le voy a decir a ustedes lo que hicimos en Córdoba. Entonces, porque hubo después corporaciones también de la familia que hicieron otra cosa. Yo hablo de mi alcaldía. Fuimos fieles a la Constitución española, que dice que el Estado español no tiene religión oficial. Por tanto, el Estado español y por tanto los ayuntamientos, por eso dije yo que son Estados, no lo dije a humo de pajas, no tiene por qué estar vinculado a cuestiones religiosas o de creencia. También es verdad que en esa misma Constitución se dice, no obstante, se tendrán en cuenta las creencias mayoritarias, es verdad. Pues nosotros lo resolvimos de la siguiente manera. El ayuntamiento, y a veces la iglesia no lo agradece, poníamos donde va la gente, donde pasan los pasos, en fin, las vallas, poníamos los estrados, y eso es dinero del ayuntamiento, La policía abría el cortejo, el Ministerio de Defensa pone a los militares a custodiar el paso, le tocan el himno nacional, que yo lo he entendido en mi vida. En mi vida. Entiendo que toquen una canción religiosa, pero el himno nacional a un paso es algo que no lo he entendido nunca, entenderé. Y otras cosas que salían del presupuesto. Y llegó la prueba de fuego. Hasta entonces las corporaciones iban a las procesiones con el alcalde o concejal delegado con su vara. Pero yo lo entendía. En el régimen de Franco el Estado era católico y por tanto el Estado y las instituciones del Estado tenían que ir a ceremonias religiosas, pero ahora no. ¿Cómo lo resolvíamos? Muy fácil. El alcalde no iba. Iban algunos concejales, pero a título personal no había vara. Es decir, en la candidatura mía del Partido Comunista había 2 compañeros del partido que eran creyentes. ¿Cómo vamos a prohibirle a nadie que vaya a misa o ejerza su religión? Pues claro que sí. Pero el ayuntamiento no va. Simplemente por respeto a la Constitución española. Claro, esto nos lleva a un problema que tiene una enjundia tremenda. Las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia de bienes que aparentemente no son nadie. ¿Saben ustedes
que la Iglesia Católica Cordobesa se ha quedado con la mezquita de Córdoba por 30 euros. Curioso, 30 monedas. ¿Me recuerda esta cosa? 30 euros. En consecuencia, cuando yo he visto a cargos públicos que se motejan de ateos, porque repito, si un cargo público es creyente, que vaya, pues claro, que se motejan de ateos, coger la vara, no solamente está insultando a sus ideas, sino está insultando a los creyentes, porque están ante un farsante. Esto es lo que yo pienso y lo que yo he hecho. Las otras preguntas. Vamos a ver. Es muy interesante la pregunta, aunque es muy peligrosa. Yo sé que quizá usted no ha ido con la intención, pero voy y después le respondo. No hay democracia, o qué democracia va a haber si los que votan son ignorantes. Evidentemente, en mi intervención, yo he dicho que la democracia camina hacia la perfección con la cultura. Creo que lo he dicho. Y cuando también la gente come todos los días. Porque el que no come no tiene tiempo nada más que a ver cómo llena la barriga. Que no le cuenten monserga. Lo cual estoy diciendo que en una situación de injusticia social tampoco hay democracia. Claro, una democracia entendida como que votan ignorantes es una democracia imperfecta. Pero yo no puedo de ahí sacar la conclusión de que los ignorantes no voten. Porque entonces vota una élite de los que saben, cosa que también tendrán que demostrar, porque no todo el mundo en el título universitario tiene una actitud cívica inteligente ni cultivada. Hay mucho cebollo con título universitario que no quiere saber nada de mi profesión. En consecuencia, su formulación es acertada en total y sea medianamente letrada. Pero esa es la tarea que yo he planteado aquí, porque no quiero pensar que no, estos que no voten, porque automáticamente eso nos llevaría a un terreno bastante peligroso. Ha planteado el tema del IVA. Vamos a ver, yo no puedo plantear que se suprima el 21% del IVA si no planteo una revisión de la política fiscal. Estoy de acuerdo que la cultura debe ser privilegiada. La cultura, además, no de élite. Me voy a explicar. Y seguramente cuando yo lo diga, saliendo de mis labios, ustedes dirán que dice este hombre. Miren, en la televisión de Franco era más culta que la actual. Yo estuve en contra del general, en la clandestinidad, o sea que luché contra su régimen. Pongo ejemplos. Ustedes recordarán Estudio 1, ¿verdad? Aquel Estudio 1 se ponían obras de teatro extraordinarias con un buen cuadro de actores de televisión española. Y la gente, mi familia, eran gente de campo. Veía a Calderón, a Lope de Vega, a Ibsen, y les gustaba. Porque esa afirmación de que a la gente no le gusta lo bueno es una afirmación miserable. Dáselo, explícaselo, verás cómo le gusta. Incluso los culebrones, entonces, eran obras de autores reputados, no los culebrones que se hacen en Colombia o en Venezuela, Carlos Alfonso Miamó y todas esas cosas. Es decir, la cultura se ha degradado. Consecuentemente, para rebajar el IVA hay que rebajar también otras cosas. Soy partidario de un IVA súper reducido, pero acompañado de otras medidas, porque verá usted, si yo reduzco el IVA y por otra parte la población tiene problemas económicos, no va a poder ir al teatro. Luego hagamos posible que se le baje a los actores, al sector cultural y al que lo mantiene, que es al público. Totalmente de acuerdo, pero ampliado la rebaja. Y después me ha planteado, bueno, un desastre. Yo creo que la televisión, tal como está enfocada, debía ser catalogada de peligro público. Porque
como afirma en la religión católica que actúa el maligno, Satanás. No plantea el pecado o la perversión mostrándolo en su total plenitud. Empieza a decir, no, si esto no es malo, si esto es que la gente lo pide, hombre, si esto... Y empieza uno a entrar. Si la gente pide estas cosas, no, la gente se le da lo bueno, entonces programas inmundos de algunas televisiones donde hacen espectáculos de lo más, yo diría, ofensivo, molesto, degradante, pero hay espectadores. Sube lo que se llama, creo que es el SAE, o la gente que lo está viendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si mañana sube el número de espectadores porque veo cómo matan a un niño, la siguiente verá cómo se lo comen crudo, porque tiene que subir espectadores. Pero eso a mí me molesta cuando los poderes públicos lo justifican. Es decir, voy a ser claro, en el ayuntamiento que yo presidí, ni por todos los votos del mundo hicimos estas cosas con la cultura. ¿Por qué? Porque a la larga eso es tremendo. Y les pondré un ejemplo, una vivencia personal. Yo estoy en contra de la elección de vices, totalmente en contra. Pero yo fui elegido alcalde en abril y tomé posesión en abril. La feria de mayo en Córdoba ya venía montada de la corporación anterior, y de pronto un alcalde nuevo, sin idea y demás, me encuentro que uno de los actos tengo que bajar a la primera dama o la dama de honor del brazo porque no pudimos cambiar. Al año siguiente se acabaron las misas. Es la cosa más degradante y ofensiva para mí. Una chica que habían elegido porque era guapa y, como yo y algunos, una real hembra, la expresión, yo conseguí algo degradante. No lo entiendo. Pues bien, si hay espectáculos que a la gente le gusta y el ayuntamiento, este ayuntamiento dice, no los hago, porque no te votamos, votar a vuestra abuela, pero eso no se hace. Hay una cuestión que se llaman principios y no se pueden cambiar. Bueno, pues las últimas dos por aquí, Joaquín, por aquí. ¿Y dónde es que me toca? Buenas tardes, señorita. Nada, usted no ha venido a esta conferencia, lo agradecemos. Habla usted de un tema que precisamente traía en mente sobre el poder, que es sobre las inmatriculaciones. En el año 45, me parece, Franco dio potestad a los obispos para que fuesen notarios. Posteriormente reafirmó esto el señor Aznar. Con esta potestad, la Iglesia se está quedando con un patrimonio que corresponde a los españoles, que es de los españoles. Se está quedando con certeza, con iglesia, con parques, con casas. Se está quedando con ermitas, con los predios que tienen las iglesias. En definitiva, nos están haciendo algo así como a la inversa de lo que ocurrió con la desamortización del Estado. Eso no se puede consentir. Yo soy cordobés, de Peñarroya, y a mí me duele muchísimo, que en la mezquita, que cobran 8 euros por entrada y en la cual no cuesta para nada, porque cuesta como donativo para no pagar el IVA prácticamente, en la mezquita, que tiene más de 1.700.000 visitas al año y que cobran 8 euros, eso es un caudal que le corresponde al pueblo cordobés, que nos corresponde a los españoles. ¿Y por qué se lo queda la Iglesia? ¿Y por qué se consiente eso? ¿Por qué están quedándose con media España? Porque es así.
en tierras, en fin, no me voy a repetir porque ya he sabido. Es muy noble y yo lo sé porque el gobierno, con una titularidad laica además, más sorna, no saca el paso de ello y obliga a devolver todo, no ya esto último que han quitado, sino escarbar desde el principio con todas las ocupaciones que han hecho y no le correspondían. Nada más. Señora Anguita, reconocimiento a esta charla que nos ha tenido, pero quiero preguntarle de una cosa que sí sabe usted mucho, de las elecciones andaluzas. ¿Cómo es posible que con la cantidad de paro que tienen esta gente y voten a una señora, bueno, a una señora y media? Lo de media en el buen sentido de la palabra. No quiero, vamos, sabiendo de quién la ha puesto, cómo la han puesto, y que le voten, que me explicara usted un poco cómo se puede cambiar esto, porque yo no sé, con la cultura que hay, con lo que se habla, cómo es posible. Vamos, yo ahora me pregunta usted a quién vas a votar, no se lo digo, pero sí sé, sí le puedo decir a quién no voy a votar. Vamos, está clarísimo. Con esto voy a terminar, no solamente por cansancio, sino porque observo que nos salimos un poco, pero ya contestaré. Vamos a ver, la ley hipotecaria preveía que cuando un bien público, un bien que había, una ermita, una iglesia, yo qué sé, un cortijo, estaba abandonado y no se sabía quién era el propietario, había un proceso que se llama de inmatriculación. Llegaba una entidad o un individuo y decía: yo esto lo quiero poner a mi nombre porque no tiene propietario y soy el primero que ha llegado. Y entonces intervenía un funcionario del Estado, de Hacienda, el que calibraba si tenía derecho, no tenía derecho, y certificaba y daba fe de que aquello era así. Fue don José María Aznar el que cambió una parte de esa ley. Y donde había funcionarios del Estado, puso a los obispos. Y por tanto le dio al señor obispo la facultad de dar fe como si fuese un notario. Con esa autorización del Estado que le dio el presidente de gobierno mediante la ley oportuna, cualquier obispo puede decir que ese bien es suyo y naturalmente ofrece una cantidad, y como él ha certificado que es suyo, es como un notario, le da la capacidad de notario. Así pues se han quedado con la mezquita, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se acaba con esto? ¿Por qué el gobierno lo permite? Pero ¿cómo no lo va a permitir si fue uno de los suyos el que cambió la ley? De modo que cuando decimos ¿por qué permiten esto?, habrá que preguntar que ¿por qué lo permiten otros? Porque ellos lo han hecho. Claro, esto es un problema muy gordo, porque afecta a que, violando el artículo de la Constitución que habla de que el Estado no tiene religión oficial, un obispo, que es un jefe de la jerarquía católica, se le da la potestad de dar fe como si la tuviera un notario, y no ha hecho oposiciones para notario. Eso es lo tremendo, el tremendo fraude a la luz del derecho más elemental. Vamos a ver, Andalucía. Mire, lo que ha pasado es que el pueblo andaluz, en su mayoría, ha votado lo que hay. Por tanto, yo le diría, pueblo mío, que has votado. Y ya está. A mí cuando me suelen decir, ¿cómo está esto? ¿Tú que votaste? Sí, ya sabes. Tú eres responsable en la parte que te toca. En Andalucía está ocurriendo lo que sea. En Andalucía, y hablamos de más sitios, porque si quieren ustedes hablo de Madrid y hablo en otros lugares. Recuerden que yo cuando solté al principio una idea parecía que estaba... No, miren ustedes. Cuando la gente vota a ladrones se hace corresponsable del robo. Y en Andalucía está existiendo un auténtico robo monumental.
lo de los ERE. Que en esta España de los ERE, de la Gürtel, del caso Nos con el señor Urdangarín y con los casos de aeropuertos que se montan sin nada, constituyen un espectáculo tremendo donde a ver quién es más ladrón. Pero después vienen las elecciones. Y yo he tenido que oír, cuando yo también fui diputado por Andalucía, que me decían los gobiernos de turno, sí, pero la gente nos vota. Inapelable. Por tanto, ¿qué queda que hacer? Seguir peleando y decirle a la gente que sea consecuente con lo que raja en la taberna. Eso sí, claritos vamos. A la gente hay que hablarle con claridad, con cariño, pero las cosas claras. Porque si no, hacemos al pueblo un niño chico. No, tu hijo mío, tú no eres responsable. No, tú no tuviste. No. Tú también tienes que ver en esto. Así son los ciudadanos, los que tienen derechos y los que tienen deberes. Esa es mi opinión. ¿Cuándo va a cambiar esto? Pues cambiará cuando alguna vez la gente se dé cuenta de que hay momentos en que la corrupción que se manifiesta en los casos de los ERE o en los casos de los cursos de formación es un árbol que tiene muchas raíces. Ustedes no pueden tirar un árbol grande porque empiezan a ver que la raíz llega. ¿Y dónde están las raíces? Muchas veces las raíces de la gran corrupción están en las pequeñas corruptelas, al que enchufan el ayuntamiento, al que le dan un contrato haciendo un concurso de pliego de condiciones que, por ejemplo, van 3 empresas y de pronto se quitan del medio. Es decir, esas grandes corrupciones son el árbol que se mantiene por las raícitas que llegan a todas partes. Los pequeños corruptos procuran votar a los grandes corruptos. No quiere decir esto que los que hayan votado ni a Susana Díaz sean corruptos. Quiero decir que hay un entramado, un andamiaje de corrupción grande y pequeña que produce estos hermosos resultados. Bien, gracias. Entenderán ustedes que esto cansa. Si me permiten ustedes, voy a descansar, porque entre lo que me he cansado y ahora levantarme de aquí va a costar trabajo, les daré un espectáculo nada elegante, pero lo vamos a hacer. Gracias.